Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y en esta ocasión tenemos a nuestro hermano Javier Gómez, que es fundador del canal católico de apologética, que se llama Javier. Rescate Apologética Católica, Ok, muchas gracias. Él reside en Paraguay, más precisamente ¿en qué provincia? en San Lorenzo, Paraguay, San cerca de la Lorenzo, Paraguay. capital. Cerca de la capital, ok. Mm. Bueno, él lleva algún tiempo con su canal de apologética católica y él también, a pesar de haber nacido en una familia católica, él tuvo su tiempo de rebeldía, por así decirlo, se apartó y nos va a contar un poco qué fue lo que lo motivó para apartarse y también qué fue lo que lo llevó a regresar a la Iglesia de Cristo para pasar entonces a formar parte de un grupo de hermanos luchadores y guerreros por la verdad que se dedican a la apologética en defensa de la fe católica, puntualmente de los ataques de los protestantes. Javier, ¿cómo comenzamos con tu testimonio? A ver, ¿qué nos puedes decir? Bueno, gracias Leonardo por invitarme nuevamente y como así mismo como estás diciendo, estamos llevando adelante una obra de defensa de la fe que empezó en mi vida, empezó desde hace varios años, pero debido a las cosas que voy a contar hoy. Entonces, lo que voy a contar hoy es muy importante porque son las razones que me motivaron a llevar adelante esta obra de evangelización que se llama Rescate. Entonces, hermanito, yo nací en una familia católica. Mi mamá es católica, mi papá católico, mi abuela católica, muy católica. Eh, una familia normal, católica, pero en esa palabra normal debo lastimosamente decirte que éramos de los católicos que no rezábamos en casa. Éramos de los católicos que iban a misa los domingos y entre semana prácticamente no se hablaba de Dios, no se leía la Biblia, no se hacía ningún tipo de oración, ni siquiera antes de comer, ni nada. ¿Entendés? Creo que es algo, por eso digo normal, es lo más normal entre las familias católicas, que hasta hoy yo veo que eso es lo normal, lastimosamente. Entonces yo crecí en ese ambiente, misa cada domingo. A los 7 años recuerdo que hice la primera comunión, y fui creciendo así, pero dentro de todo eso, al margen de lo que era ir a misa, como mi mamá tenía una afinidad muy especial hacia lo esotérico, especialmente hacia los que predicaban el control mental, o hacia los que predicaban o hacían esto de astrología. Yo crecí más en ese ambiente de esoterismo, astrología. Me aprendí todos los signos del zodiaco, las características de cada uno, cuál va con cuál y cuál no va con cuál, algo así. Me sabía todo de memoria ya desde pequeño. Eh, Al mismo tiempo, tengo que decir que en las horas de ocio, en las horas libres, yo iba y pasaba tiempo con mis primos que son de fe protestante, que habían sido bautizados católicos, pero por alguna razón el papá permitió a la mamá que se los lleve a la iglesia bautista. Fueron bautizados en la iglesia bautista, rebautizados en la iglesia bautista, y bueno, ellos fueron los que con quienes yo más pasé tiempo en mi niñez y en mi adolescencia. Pasados varios años, fui creciendo con esa confusión entre lo que me decían mis primos, porque ellos me hablaban de Jesús y me citaban citas bíblicas ya desde pequeño, y por otro lado estaba lo que mi mamá me decía, me hablaba sobre
sobre profecía, sobre astrología, sobre diferentes cosas. Y ya eso me creó una confusión, Leonardo. Y a los 18 años, 17, 18 años, cuando hice mi confirmación, fue algo así como que, bueno, voy a hacer la confirmación, así como hice la primera comunión, como algo que debía cumplir, ¿sí? No realmente porque vivíamos la fe católica ni nada de eso, sino que, bueno, somos católicos de nombre, entonces te vas a confirmar y punto, ya está. Y fui, y bueno, ahí yo hice varios amigos, tuve catequistas muy buenos, pero que de alguna manera no me enseñaron cosas que fijaron en mi corazón o en mi mente. De una manera tal que yo después, al terminar la confirmación, llegase a pensar, bueno, me voy a quedar aquí y voy a hacerme catequista también, o voy a formar parte de algún movimiento, ni nada. O sea, lo que yo aprendí era más teórico, qué es el bautismo, qué es la confirmación, para qué son los sacramentos, cuáles son los mandamientos de la iglesia, qué es esto, qué es aquello, así, ¿entendés? O sea, todo muy superficial. De repente hacíamos análisis de las lecturas del Evangelio y era todo así muy, muy básico, muy básico. En aquel entonces yo creo que necesitaba algo más, un poco más sólido, Sí. un poco más profundo, ¿me entendés? Sí, Javier, solo por si hay algún protestante que está viendo el video que ya está empezando a elevar el dedo así para señalar y acusar. sí, Yo estuve 21 años entre los protestantes y también vi mucho de eso, mucho. Muchas familias que también se tomaban lo que ellos llaman cristianismo, ¿no? Es su forma de entender el cristianismo, que no es correcta, pero bueno, muchos lo tratan de hacer de corazón y otros muchos más no. Y se da esto de que a lo mejor un 10-15% de los que están en una congregación protestante están comprometidos y el otro 80-85% están ahí, bueno, por los amigos, por el club de jóvenes, porque bueno, porque es la fe que le enseñaron. Eh, También se da mucho eso. Digo esto porque tal vez alguno puede pensar, bueno, pero todos los católicos son así. Yo recibo muchos comentarios de que católico es sinónimo de borracho, católico es sinónimo de esto, católico es sinónimo de esto otro. No, no es así. Hay de esos, pero también los hay que son que tienen una espiritualidad muy, pero muy, muy superior a la de cualquier protestante. Eh, y son los que van camino a ser declarados santos a lo mejor en un futuro. Entonces, solo para aclarar eso, de que lo que vivió Javier en su familia es algo que ocurre con cierta frecuencia, pero eso no es el catolicismo, no es lo que enseña la iglesia, no es lo que enseña el magisterio de la iglesia. Justamente la familia en la que estaba Javier es una familia que no estaba obedeciendo lo que es el catolicismo mandado por Cristo. Entonces, solo para que no se genere esa confusión, ¿no? De que así como entre los protestantes también hay familias que no viven el cristianismo que los pastores predican, también entre los católicos hay católicos que no viven lo que la Biblia, el magisterio y la tradición apostólica predican. Nada claro. más, Javier. No, perfecto, excelente punto. Justamente quería aclarar que durante mis 2 años de confirmación, yo tuve oportunidad de conocer a gente, a jóvenes, otros jóvenes, que, que, que sí habían crecido en una familia totalmente practicante y bueno, se notaba la diferencia porque ellos conocían mucho, mucho más de lo que yo conocía.
pero sí, es cierto, en mi familia se dio esa situación de que lastimosamente durante la semana, o sea, de lunes a sábado, prácticamente nos hablaba de Dios y llegaba domingo, nos despertábamos a las 6 de la mañana y nos íbamos a misa. Y después volvíamos ya para preparar el almuerzo familiar y todo eso, todo lo que se da los domingos. Pero cierto, eso no es lo que enseña la iglesia. La iglesia no nos enseña a vivir de esa manera, dando la espalda a Dios durante la semana y a recordar que existe Dios solamente los domingos. No, no es eso lo que enseña la iglesia. Pero cierto, hay gente que vive la fe católica mucho más, y eso yo pude corroborar durante la confirmación. Ahora, también tengo que decir que tuve catequistas muy buenos. O sea, cuando te digo catequistas muy buenos, lo que estoy diciendo es, no es que eran apologistas, no es que manejaban la Biblia al dedillo, no es que se sabían todos los versículos de memoria, no. Ellos eran buenos en el sentido de que me enseñaron de la mejor manera todo lo que me tenían que enseñar. Hicieron todo el trabajo de una manera espléndida, pero lo que yo cuestiono, lo que yo puedo cuestionar hoy, 20 años después, o un poco más de 20 años después, es que me pareció un poquito superficial. Debería ser un poco más profundo. O sea, debería ser un poco más profunda la catequesis, porque ya a los 17, 18 años el joven de hoy espera mucho más, tiene muchas preguntas. Cuando uno sale de la confirmación, que fue lo que a mí me sucedió, terminé la confirmación, supuestamente, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1285, que uno debe ser testigo del depósito de la fe y, bueno, salir a dar testimonio de Cristo y defender la fe y extender la fe, bueno, todo eso. Pero yo no me encontraba realmente capacitado, y además en aquel momento sentí que no había realmente una estructura en la parroquia donde yo estaba como para continuar en un grupo de jóvenes, por ejemplo. O sea, terminó la catequesis, terminó la confirmación, y yo me encontré nuevamente solo en el mundo. ¿Se entiende, Leonardo? Y ahí es que sucedió que yo eventualmente fui dejando de ir a misa. A los pocos meses de haber hecho la confirmación, yo ya no estaba yendo a misa. ¿Sí? Y eso es lo que sucede con muchos jóvenes el día de hoy, lastimosamente. Yo lo he vivido y yo comprendo perfectamente lo que les sucede. No sé si tengas alguna pregunta, hermanito. ¿Y qué fue lo que te motivó a empezar a distanciarte de la misa? Lo que me motivó, no. ¿O qué te desmotivó, digamos? En realidad, sí, no, nada me motivó a distanciarme de la iglesia, sino que simplemente me sentí desmotivado. Una falta de motivación para continuar yendo fue lo que hizo que yo, como joven, con mucha energía y muchas ganas, todo lo que quieras, me fuese distanciando de a poco. Y ya en un momento dado no estaba yendo a misa. Eso fue lo que me pasó. Yo creo que entre los protestantes, obviamente siempre destacamos que su gran error es doctrinal. Las creencias falsas que tienen, que no son ni apostólicas, ni de los discípulos, ni mucho menos bíblicas, por lo menos cuando se las interpreta correctamente la escritura. Pero sí creo que uno tiene que dar el reconocimiento cuando ellos organizacionalmente han demostrado ser bastante habilidosos para retener a sus jóvenes y a sus niños. Y yo creo que allí es uno de los aspectos en los que las parroquias de la Iglesia Católica muchas veces están un poco rezagadas, por así decirlo, en cuanto a
el esfuerzo que hoy se requiere para retener a los jóvenes. Yo creo que en tu momento dijiste durante tu testimonio que bueno, no hubo nada que te motivó, sino que por el contrario no recibiste motivación ni ánimo. Y entre los protestantes, ellos tienen música protestante, películas protestantes, grupos de amigos protestantes, campamentos protestantes, conferencias protestantes, libros protestantes, escuelas protestantes y algunas religiones más, incluso llegan hasta tener hospitales protestantes y cosas por el estilo. Realmente ellos crean todo un mundo, todo un contexto que les permite a ellos y a sus hijos rodearlos de sus creencias o creencias afines, porque a lo mejor un bautista no va a mandar a sus hijos a un colegio mormón o adventista donde son antitrinitarios, bueno, no los adventistas, pero los hijos testigos de Jehová, y viceversa, pero sí a lo mejor un bautista va a mandar a su hijo a un colegio pentecostal o un pentecostal a un colegio bautista y cosas por el estilo. Entonces ellos crean este mundo, por así decirlo, o esta burbuja en donde los niños y los jóvenes se mueven y que realmente están con un sentido de pertenencia, de identidad, de comunidad, que hace que encuentren un clima propicio para ellos sentirse motivados, y ahí un poco engancho con lo que decimos, sentirse motivados, mutuamente motivados. Recordemos lo que nos dice Hebreos, ¿no es cierto? El capítulo 10, versículos 23, 24 y 25. Cito mayormente el versículo 25, que dice: no dejando de congregarnos, cito de la Reina Valera, ¿no? No dejando de congregarnos, tanto más cuanto veis que se acerca aquel día. Pero en los versículos previos da la razón de por qué hacer eso. Dice: para estimularse unos a otros en el amor. Es decir, el tener un círculo de amigos cristianos, un contexto de donde uno pueda desenvolverse, por así decirlo, en la vida cotidiana, tal vez dejando de lado el tema de que el trabajo es mucho más difícil conseguirlo en un ámbito cristiano, ¿no? Pero en todas las demás cosas, los protestantes procuran mantenerse dentro del contexto de personas de su misma fe. ¿Para qué? Para entre ellos estimularse, compartirse qué estás leyendo, qué estás viendo, qué hiciste, a qué servicio estás haciendo. O sea, motivarse ellos mismos a permanecer en esa fe. Mientras que en las parroquias católicas eso muchas veces no sucede. O sea, sé que hay párrocos que lo tratan de hacer, pero muchas veces no cuentan con el apoyo de otros adultos u otros jóvenes que estén comprometidos, sino que muchas veces es esto que decís: van a la parroquia y después de eso, Cristo hasta el próximo domingo. Y eso es algo que tal vez funcionara en una cristiandad de hace 200 años atrás, en donde en el trabajo hoy es de Cristo, la música era de Cristo, la cultura era de Cristo, porque la iglesia había impregnado toda la cultura de Europa con el cristianismo. Pero llegado el momento en donde venimos a una sociedad en donde la sociedad es atea, ni siquiera religiosa de ninguna forma, donde te digan: bueno, listo, vos con tu Dios, yo con el mío, seamos fervientes de nuestros dioses. No, ni siquiera eso, es anti-Dios. Entonces ahí la lucha de los jóvenes que tienen que salir al mundo y dejar de estar debajo del ala de sus padres, que los amparan y los cuidan como el águila cuida de sus polluelos, ¿no? Es ahí donde empieza esto, ¿no? De que tenés que empezar a remarla vos solito, a luchar vos solito, tener tus convicciones muy fuertemente arraigadas para no irlas perdiendo en cada cuadra, cada paso que avanzas en la vida. Y eso creo que es algo que lo que te pasó a vos, que le pasa a muchas personas, Javier. Al mismo tiempo, bueno, todo eso me estaba pasando a mí, pero al mismo tiempo, del otro lado de la moneda, te conté que tengo primos protestantes, bautistas, eran bautistas en aquel tiempo, éramos adolescentes, y yo recuerdo como nosotros nos encontrábamos cada domingo, cada sábado para jugar fútbol, domingo a la tarde también jugábamos fútbol. Yo recuerdo que ellos siempre me invitaban para ir a su iglesia con ellos, como si fuera que lo que yo hacía en la iglesia católica no tuviese ninguna importancia. O sea, me decían: che, ¿cuándo vamos al grupo de los jóvenes? Hay un grupo lindo de jóvenes, leemos la Biblia.
hay un asado, hay una choriceada, hay una hamburgueseada, hay esto, hay aquello. Y eran actividades todas bastante sanas. Yo siempre dije que no, porque yo tenía mis actividades y ya no me quedaba tiempo. Entonces, pero sí yo escuchaba que ellos normalmente hablaban de esas cosas y además, como vos dijiste, escuchaban música protestante, hablaban de cosas protestantes, tenían su momento en el día en el que leían la Biblia y ellos crecían de esa manera. Sin embargo, de mi lado de la moneda era un poco diferente, era nada más ir fin de semana a la confirmación y después prácticamente yo vivía desligado de lo que era la iglesia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo continuó eso? Ya les dije, yo fui dejando de ir a misa por falta de motivación. No quiero acá culpar al párroco ni a nadie, sino que simplemente es lo que me pasó a mí. Dejé de ir a misa y después por cosas de la vida fui a estudiar en otro país. Fui a Australia, también fueron mis padres. Después de un tiempo en ese país yo pude conocer otras culturas, otras religiones, de boca de otras personas, no yo yendo a los templos de otras religiones, sino que yo conociendo a las personas. Cada uno, por supuesto, me contaba su lado de la historia en cuanto a Dios. Entonces eso como que me abrió el panorama y además de la confusión que yo ya tenía de chico, de todo lo que es astrología, esoterismo y todo lo que me venían hablando mis primos, más lo que me enseñaron en la Iglesia Católica, en la confirmación, ahora se sumaba un merengue de teorías que para mí eran nuevas, totalmente nuevas. Y bueno, yo llegó a un punto que yo dije, bueno, seguramente no importa a qué religión uno pertenezca, todas deben ser iguales, todas deben ser válidas, no creo que Dios tenga realmente ninguna religión, ¿qué importancia tiene si uno pertenece a esta iglesia o a aquella otra iglesia o esta religión o la otra, no sé, qué diferencia hace? Ya pasados algunos años, a los 25 años, 24, 25 años, creo que volví al Paraguay y estaba viviendo en la casa de mi abuela, súper católica, tenía una imagen de la Virgen María y cada 8 de diciembre, es la fiesta de la Virgen de Cacupé. Entonces hacen un novenario, se reúnen los vecinos en la casa de mi abuela y rezan el rosario y comen algo y todo eso. Y recuerdo que ese año 2004 yo me rebelé por primera vez. Recuerdo que era una tarde muy calurosa, se estaban preparando los bocaditos y el novenario estaba por terminar. Y yo recuerdo bien haber llamado a mi primo, uno de los protestantes que ya en aquella época había dejado de ser bautista, se había incorporado a una iglesia sin denominación, que es el Centro Familiar de Adoración, que todo el mundo conoce aquí en Paraguay. Y bueno, lo que sí es que yo llamé a mi primo a la tarde, cuando se estaban preparando todas las cosas para el novenario. Mi abuela ya se estaba poniendo linda y todo eso para recibir a los invitados. Y le dije a mi primo, ¿sabes qué? Acá están por empezar otra vez el rezo a la muñeca esta que está en la sala. Y me gustaría salir de acá. Y me dice él, sí, pues, salir de ahí, eso está mal, eso es idolatría, y vos sabés que la Biblia prohíbe eso, y a Dios no le gusta, y bueno, pero tenés que salir de ahí, quédate callado, no digas nada, porque o si no van a
van a hablar mal de vos, y me habló así unas cuantas cosas, y yo le dije, sí, está bien, ¿y me puedo ir a tu casa? Sí, 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 vení, vení, y volvés más tarde cuando ya termina la idolatría. Y bueno, entonces yo fui a la casa de mi primo y nada, recuerdo que hablamos sobre eso, y le había comentado así con mucho enojo lo que yo estaba viviendo ahí cada tarde, que estaban haciendo estos rezos a la Virgen María, y a que a mí me molestaba, y que yo sabía que estaba prohibido, que a Dios no le gusta eso, y que cómo puede ser que idolatren a una mujer y todo eso. Entonces ahí él me dijo, bueno, ahora que estás de vuelta en Paraguay, ¿por qué no te insertás en uno de los grupos donde nosotros vamos? O de repente te buscamos otro grupo que te quede bien, podés estudiar la Biblia, conocer otros jóvenes cristianos, y así ir alejándote de esas cosas que hace la familia cada diciembre, y vas a conocer gente diferente, gente que cree en Cristo y que lee la Biblia, y a vos te gusta, seguramente te va a venir bien, me dijo él. Y yo le dije, sí, dale, trato hecho. Y bueno, y ahí fue que yo empecé a acercarme más a mis primos de esa manera, en particular a este primo que me estaba encaminando. Y hice algunos amigos que ya estaban en la fe evangélica, en la fe de ellos, y me inserté en un grupito de estudio, recuerdo, que no me quedaba muy cerca de mi casa, pero yo pensé, bueno, vale la pena porque es para Dios. Entonces, cada semana yo iba, haga frío, haga calor, lluvia, lo que sea, yo iba igual, y leíamos la Biblia, compartíamos cada uno, después de una oración, compartíamos lo que supuestamente el Espíritu Santo nos decía. Pero te tengo que acá aclarar algo, que nunca me convenció del todo tampoco. O sea, siempre me quedaba algo de duda, porque yo siempre cuestionaba, pero ¿cómo es esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Y yo hacía preguntas, y la líder del grupo no siempre podía responder las cosas que yo le preguntaba. ¿Raza, alguna pregunta que vos le estuvieras haciendo a ella, algún cuestionamiento, Sí, planteo? sí, claro. Sobre los pastores, por ejemplo, que por qué pedían el diezmo, a dónde iba el dinero del diezmo. Y bueno, eso me respondía simplemente con Malaquías capítulo 3, versículo 8, y después me explicaba que eso era para la obra de Dios, el dinero se utiliza para expandir el reino de Dios, y que bueno, que todos estamos así tipo como que en una red, que tenemos que ayudarnos todos, así como vos ya explicaste, y que eso es para el crecimiento, la edificación del reino de Dios. Entonces yo, bueno, puede ser que tenga sentido, está bien. Otro día yo venía y le preguntaba, ¿y por qué fulano es pastor? Y en tan poco tiempo se hace pastor, ¿verdad? Y un sacerdote católico estudia tantos años, y entonces así, siempre venía yo con alguna pregunta que no le gustaba, pero no era con mala intención. Yo sinceramente quería saber. En ningún momento tuve mala intención, no es que yo iba como para debatir ni nada, sino yo simplemente le preguntaba, sí, pero ¿cómo es que esta persona se hizo pastor en tan poco tiempo? Me surge la duda, Javier. En Sí. ese tiempo vos tenías o sea, percibo que no llegaste a tener una actitud anticatólica, porque sé que muchos de los que llegan a los cultos protestantes, saliendo del protestantismo, saliendo del catolicismo, salen hablando mal, o sea, no, de que yo cuando era católico era un borracho, que yo cuando era católico era esto, cuando era católico esto. No, no eras católico, porque si eras eso no eras católico. Pero al margen de eso, muchos cuando apostatan de la fe católica se vuelven anticatólicos, pero con mucha furia. No percibo que fuera ese tu caso. En ese momento no todavía, te estoy hablando del año 2004, 2005, 2006,
Eso fue algo que se fue. Yo llegué a ser anticatólico, pero no furioso como vos decís. Sí, yo llegué a odiar al Papa Benedicto XVI por las cosas que ellos me alimentaban en la mente. O sea, mira, por un lado me enseñaban la Biblia, todo muy bonito, todo muy bien. Cantábamos, íbamos a conciertos, íbamos a estas reuniones grandes que ellos tienen, así, jugábamos, no sé, hacíamos de todo. Era muy lindo, o sea, ¿para qué te voy a decir que es feo? Es muy lindo, Leonardo, pero por otro lado, entre las cosas que ellos comentaban así, y de repente uno escucha, el Papa católico, tal cosa, el Papa católico dijo esto, aquello, y viste que son idólatras, y sí, y mi tía la otra vez estaba con su rosario, y fulana estaba con su imagen, no sé qué. Recuerdo una vez, un día, hablando de eso, se le cayó la imagen una imagen de un santo a mi abuela. Se le cayó y se le rompió la imagen del santo. Y en eso justo llega mi primo, el más anticatólico. Llegó a la casa de mi abuela y encontró a mi abuela que estaba llorando. Y le dijo, abuela, ¿por qué estás llorando? Y le dice ella, y se me rompió la imagen de San Antonio, no sé qué. Y, abuela, pero eso seguramente Dios permitió que se rompa porque no hay que tener imágenes y está mal y no sé qué. Le habló mi primo así. Y se puso a llorar más todavía mi abuela, ¿verdad? Y él, en vez de consolar a mi abuela, la dejó ahí. Y yo recuerdo muy bien que él contaba esa anécdota con mucho desprecio por todas partes. Y él a mí mismo me había comentado de una forma así medio despreciativa, diciéndome, viste cómo es ignorante la abuela y cree que esa imagen tiene poderes y entonces llora porque se le rompió la imagen y qué importancia puede tener una imagen, por qué no se va y compra otra, no es tan cara, pero ella viste que es idólatra porque lloró, porque si no fuera idólatra no estaría llorando, o sea, si no tuviese una adoración por esa imagen, entonces ¿por qué está llorando? ¿Entendés? Ese es el tipo de cosas que me decían, y eso me iba alimentando de a poquito, Leonardo. Y llegado un momento, yo empecé a sentir un desprecio por el Papa. Y no sé, realmente decirte por qué, no sé, simplemente creo que es de tanto escuchar cosas, diferentes cosas que dicen. Y me sucedió, ahí me sucedió algo que también creo que tiene importancia. Conocí a un grupo de gente que cree en Jesús y en los extraterrestres y en la Virgen María como la Pachamama, o sea que la encarnación del espíritu de la Madre Tierra, ¿sí? Y conocí a este grupo de gente, asistí también a sus reuniones y me pareció interesante, pero todo muy extraño, Leonardo. No sé si quieres preguntarme algo al respecto. No, preguntarte no, pero justo estaba escuchando. Me llama la atención porque parece que no sé en qué congregación católica, en qué iglesia católica, el párroco se fue de vacaciones y parece que le pusieron a la Pachamama ahí como custodio del Santísimo, y me llamó la atención. No, solamente vi unos segundos del video y no terminé de ver la noticia, pero me llama la atención cómo esas creencias que pueden parecernos tan extrañas se están metiendo en muchos cultos y en muchos laicos y hasta en clérigos también de la Iglesia Católica. Eso que claramente es contrario completamente al magisterio de la Iglesia. Todo lo que tiene que ver con la Pachamama es totalmente fuera de
del mandato y de la enseñanza de Dios. No, lo que pasa es que son muy hábiles, Leonardo, son muy hábiles porque por un lado te hablan de Jesús. Jesús va a volver, ya está inminente su regreso aquí a la vuelta de la esquina y vos tenés que ya iluminar tu conciencia, tenés que ascender, y, tenés que iluminarte, Leonardo, ¿entendés? Tenés que dejar de ser católico férreo y tenés que ya abrir tu mente, Leonardo, ya deja de ser cerrado. Y bueno, mirá que viene el ángel fulano, el ángel mengano, pero le cambian los nombres, le dan otros nombres que son nombres medio tipo hindú, no sé, son nombres medio raros. Por ejemplo, Ashtar Sheran sería uno de los nombres, ese es uno de los ángeles más iluminados de esta secta. Y como te dije, creen entre comillas, en Jesús, en la Virgen María, utilizan a la Virgen María como una figura que yo le relaciono con la Pachamama. Ellos no dicen la Pachamama, pero sí dicen que la Virgen María es la encarnación del espíritu de la Madre Tierra, o sea, se entiende que es la Pachamama. Y después los protestantes van a decir que los católicos enseñamos que es eso, y nada Sí, más porque, lejos de la realidad. exacto, porque imagínate un protestante que vaya a una reunión de esta gente. Lo primero que va a pensar es que es católico, porque te habla del Papa, sienten cierto respeto por el Papa, pero no aceptan la doctrina católica. Siempre tienen algo que no les gusta y entonces ellos utilizan la Biblia para enseñar su propia versión de lo que ellos piensan que es la verdad. Bueno, también tuve un acercamiento a ese grupo de gente durante mi alejamiento de la Iglesia Católica. Ahora, lo que más persistía era esa corriente evangélica dentro de mí. Yo más tiraba para ese lado. Me gustaba mucho la idea de repente acercarme más a la iglesia bautista, por ejemplo. Es lo que más me atraía, porque yo veía diferentes grupos protestantes y no veía mucha diferencia, pero no sé, había algo que me atraía más hacia los bautistas. Ahora, ¿por qué me preguntas? No sé, pero sí que me atraía algo más. A lo mejor porque mis primos me hablaban bien de eso, además ellos habían sido bautizados en la iglesia bautista y de repente, no sé, yo me identifiqué más con ellos por eso. Pero nada más que eso, nada que ver con lo doctrinal ni nada a mí, no. O sea, en ese entonces yo no me fijaba en eso. Ahora, en el año 2008, mejor dicho, yo viajé de vuelta a Australia y yo tenía 29 años y en ese entonces yo ya tenía un odio contra el Papa Benedicto XVI y como te habrás dado cuenta, un merengue de confusión espiritual en mi corazón, en mi mente. Yo tenía un montón de ideas y bueno, ahora se da la casualidad, acá está el milagro de Dios, se da la casualidad de que yo fui a aterrizar en Sydney, en la casa de una familia paraguaya, amiga de mi familia, donde la señora, la dueña de casa, es católica y amiga de varios obispos del Paraguay. Y bueno, yo llego a su casa, me reciben súper bien, tiene 2 hijas, también muy católicas, todos muy practicantes, y llego a su casa y encuentro cruces por todos lados, y imagen de la Virgen aquí, Jesús allá, y santo este y santo el otro. Y además la señora, como es muy conversadora, nos quedábamos conversando hasta altas horas de la noche y de repente tocábamos de temas de religión. Ahora, cuando de repente conversábamos, cuando de repente
llegábamos a hablar del Papa es que teníamos discusiones. Tanto así que una vez, tanta rabia sentía yo, tanto odio contra el Papa Benedicto XVI, que yo no soporté lo que estaban hablando y me levanté de la mesa y me fui. Y bueno, se molestaron todos conmigo, toda la familia quedó molesta conmigo. Seguramente no entendían por qué, porque ellos pensaban que yo era católico y todo eso. Yo no había todavía, o sea, yo no les había dicho a ellos, mira, yo me gusta más la idea de ser bautista o alguna otra cosa, no sé. Yo no les había dicho eso a ellos. Además, ellos, la señora nos llevaba obligados a todos a la misa de los domingos, ¿eh? O sea, era domingo, día del Señor, realmente. Teníamos que ir a misa y teníamos que rezar y teníamos que hacer esto y teníamos que hacer esto, así. Pero eso sí, en la casa de ella, entre semanas también se hablaba de Dios. También, no es que solamente los domingos y ya. Y así fue que contra mi voluntad yo empecé otra vez a ir a misa. No me gustaba, pero bueno, yo vivía en esa casa mientras yo estaba buscando trabajo y le pedía a Dios, que me permita encontrar trabajo. Y no pasaba nada, y pasaba el tiempo, pasaron meses y esta señora me tenía una paciencia increíble. Y una noche, yo ya me dio mucha vergüenza porque yo ya no sé cuántos meses estaba en la casa de esta familia y no conseguía trabajo. Era un momento de crisis, el año 2008. Y le pedí a Dios en una oración, le dije, Señor, estoy muy confundido y necesito que me guíes en dos cosas. Primero, necesito encontrar trabajo, necesito dinero, necesito encontrar trabajo. Y por otro lado, necesito que me muestres tu iglesia, quiero que me muestres tu iglesia. Porque acá esta señora es muy católica, Señor, le dije, esta señora es muy católica y a mí no me gusta la iglesia católica. Yo no quiero, a mí no me gusta ir a misa, Señor, le dije. Y yo no sé, a mí me gustaría ir a esa iglesia bautista que está aquí a una cuadra, pero tengo vergüenza y no sé cómo decirle, pero Dios mío, por favor, mostrame tu iglesia, mostrame, yo quiero ir a tu iglesia, pero quiero saber cuál es tu iglesia, a cuál iglesia querés que vaya. Pero le pedí tan sinceramente de corazón, hermanito, no pasaron más de 3 días, la respuesta vino ahí. Recibí, conseguí un trabajo, creo que, no sé si fue al día siguiente o 2 días después, conseguí un trabajo y la respuesta de la iglesia me vino por email. Me llega un email de una amiga que es de Paraguay. Ella creo que era catequista y me dijo en el email, Javier, vos estás en Sydney, Australia. Yo necesito saber esto, porque vamos a ir un grupo de catequistas y sacerdotes y diáconos y no sé qué para la Jornada Mundial de la Juventud. Y yo no sabía qué era la Jornada Mundial de la Juventud, yo no sabía nada. Y le contesté, sí, yo estoy acá y bueno, vengan y seguramente vamos a comer un asado y todo tranqui. Me vuelve a contestar, al rato me vuelve a contestar y me dice, nuestra fecha de llegada es tal día y nos vamos como, no sé, 30 personas. Y bueno, está, dije, no pasa nada. Bueno, yo le resté importancia, pensé que era algo así tipo, no sé, algo de la universidad o no sé, la Jornada Mundial de la Juventud. No, yo no tenía idea de lo que era. Tampoco me puse a mirar en Google qué es la Jornada Mundial de la Juventud. Lo que sí es que llegan ellos un día y yo voy al aeropuerto para recibir a esta amiga y me encuentro con que
había miles de personas en el aeropuerto, gente de todas las razas, todos los colores, banderas de todos los países, y todo el mundo con sus chaquetas que les identificaban por su movimiento, por su parroquia, lo que sea, y con crucifijos, todo así, un montón de sacerdotes caminando aquí para allá. Y yo dije, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Acá está lleno de católicos. Está lleno de católicos, ¿qué pasa acá? Y llegué, bueno, y me quedé ahí esperando como media hora y ya, venían los paraguayos. Un grupo de 30, 40 paraguayos más o menos. Y bueno, llega mi amiga y, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, te presento acá, este es Rodrigo, él es el coordinador del grupo. Y bueno, ahí él me dice, Javier, vos estás viviendo acá, ¿verdad? Vos sos el famoso Javier que vive acá. Sí, sí, yo soy. Bueno, ¿te gustaría acompañarnos? Y ya, ¿acompañarles a dónde? Y bueno, nosotros vamos a hacer un recorrido por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahora nos vamos a un pueblo que queda como a 4 horas de distancia, no sé dónde es. Vamos a tomar un tren acá con la señora, esa rubia que está por allá. ¿Y te gustaría venir con nosotros? Y yo le dije, pero ustedes pagaron un montón de dinero para venir acá y ¿cuánto tengo que pagar yo? Le dije, yo no tengo nada, ¿cómo voy a ir? Y me dice él, no, vos no te preocupes, ya está todo pagado. Y yo me quedé así, no puede ser, no puede ser, tiene que haber un precio, no puede ser. Y me dice él, no, en serio, tranquilo, está todo pagado. Le dije, no, pero yo hace años que estoy alejado de la Iglesia Católica y no sé, creo que no puedo, le dije, no puedo. Y me dice él, mira, me agarra así, me lleva, me aparta del grupo y me dice, Javier, nunca es tarde para volver a la iglesia. Y me dice así, pero se me queda mirando directo a los ojos y yo no pude contestarle nada a Leonardo. No pude decirle nada, no le pude decir más que no. Y le dije, mira, Rodrigo, no sé cómo les voy a pagar, pero sí quiero ir. ¿Qué tengo que hacer? Le dije. Y me dice, hermano, anda, agarra tus calzoncillos, lo que sea, mete eso en un bolso y vení, me dijo. Nosotros nos vamos en este tren, mira, acá está el número de teléfono, habla con la señora esta que está aquí. Y bueno, y así fue. La madrugada siguiente yo tomé un tren a las 4 de la mañana y fui a un pueblo que se llama Taralga. Me esperó una persona en la estación, un lugar muy frío, así, era invierno del 2008. Y bueno, ahí yo me enteraba de que había sido la Jornada Mundial de la Juventud, era algo de la Iglesia Católica, y que el Papa Benedicto XVI iba a venir. Ahí recién yo me estaba enterando. Yo no tenía idea, Leonardo, de donde yo me estaba metiendo. Y ahí me di cuenta, pero esta es la respuesta a la oración que yo había hecho hace un tiempo. ¿Te diste cuenta en ese momento? Ahí me di cuenta, sí, porque una cosa es que te invite un grupo de jóvenes, pero otra cosa es que te diga que vos de repente te das cuenta, el Papa va a venir. O sea, ¿qué más señal que eso querés? No sé qué señal más grande podés pedir. Que te inviten a compartir con sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos, catequistas, no sé, había de todo. Yo había pedido en la oración al Señor, por favor, mostrame tu iglesia. Quiero conocer tu iglesia y en esa iglesia me voy a quedar. Y vos sabés que exactamente lo que me estaba pasando, sí. Me llama mucho la atención que la falta de fervor espiritual que había en tu hogar fue lo que te desmotivó, pero fue el fervor, entre comillas, espiritual de un bautista el que te motivó a unirte a las filas de los bautistas. Cuando se te genera la confusión
y vos le pedís al Señor, Señor, por favor, mostrame cuál es tu iglesia, Él lo que hace es mostrarte un grupo de católicos fervientes. O sea, te coloca Sí, en una familia católica ferviente, te sí, muestra a un grupo de religiosos y jóvenes comprometidos con la fe católica para mostrarte que el fervor espiritual no es patrimonio exclusivo de los protestantes, sino que también está en los buenos católicos. Y bueno, yo porque ya conozco tu testimonio no lo quiero adelantar, pero sé que eso afectó en gran medida también, y creo que por eso también Dios habrá utilizado justamente un grupo de católicos fervorosos para empezarte a mostrar el camino de regreso hacia iglesia por la cual te veas inicialmente sentido desmotivado. claro, es súper importante el testimonio de vida de esas personas. Mira que yo pasé un mes con ellos y un mes así todos los días, día y noche, día y noche. Fue como un internado express, como un curso express de cómo ser católico, de lo que es ser cristiano realmente. Eh, por eso yo tomé eso como la respuesta del Señor. Yo le había pedido, muéstrame tu iglesia. Y me metió ahí, en un grupo de gente practicante, muy practicante. Todos los días rezaban temprano a la mañana, a la tarde, otra vez, todos los días había misa. eh, y bueno, en este lugar que se llama Taralga, todas las mañanas había misa, creo que a las 6:15 de la mañana. Entonces teníamos que despertarnos a las 5 de la mañana con ese frío helado y darnos una ducha rápida así, arroparnos todo y salir corriendo para misa. Porque había misa y después había el adoration. Yo no sabía qué es. Yo pensaba que iban a cantar, que iban a gritar, y luces psicodélicas, y guitarra, El concepto protestante de adoración. sí, yo pensaba eso. Y bueno, terminaba la misa. Recuerdo bien el primer día que pasó eso. Terminó la misa y después sacó la custodia, pum, la puso ahí en el altar y se arrodilló el sacerdote, el padre McGavin, y empieza a dirigir las oraciones en un silencio, en un silencio así total, y todo el mundo arrodillado. Entonces yo no quería pasar vergüenza y me arrodillé también. Dije, bueno, yo me arrodillo también. ¿Y qué están mirando? Y están mirando allá adelante. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué será que va a pasar? Y pero me quedaba así, con los ojos abiertos, a ver qué pasaba. Pero todo el mundo en oración. Fue así, no sé, 30, 40 minutos. En un frío que no te cuento. Y eso era, ahí aprendí, esto es adoración al Santísimo. Pero es totalmente diferente que en la iglesia protestante, es totalmente diferente. Y claro, al comienzo como que me chocó y yo no entendía mucho, pero después yo fui preguntando a las personas que estaban ahí conmigo, a los seminaristas, a estos catequistas, por qué es así, todo eso. Bueno, y fui entendiendo que en el silencio se encuentra a Dios. En el silencio, en la contemplación, se puede encontrar a Dios mucho más que en el ruido y en los saltos y en las emociones temporales que hay en otros lugares, ¿verdad? Bien, no sé si querés preguntarme algo en este punto. No, 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 está bien. Bien, puedes pasar al siguiente. Bueno, entonces, después de eso, de recorrer varios lugares, ya les dije, pasé con ellos un mes. Terminaba la jornada Mundial de la Juventud con una misa con el Papa en Sydney. Y bueno, ahí pude ver al Papa emérito Benedicto XVI. Y para serte sincero, yo no entendí su homilía. Me costó mucho entender, pero pasó algo esa noche.
pasó algo, a pesar de que yo no entendí muy bien lo que él hablaba, dejé de odiar al Papa Benedicto esa noche. No sé qué pasó, pero lo pude ver de otra forma. Estaba ahí frente a mí y dije, no, o sea, realmente este señor no es el monstruo que me dijeron en otros lugares. Tiene algo, yo no sabía qué. Tiene algo diferente. Y bueno, entonces, ese es el Papa, ¿eh? Impresionante. Bueno, ahora puedo morir tranquilo, ya llegué a ver a un Papa. y bueno, y ahí dejé de odiar al Papa Benedicto XVI. Y empezó mi camino de regreso a la Iglesia Católica. Yo dije, bueno, esta debe ser realmente la Iglesia. Voy a tratar de no cuestionar más. Pero ¿qué pasó, hermanito? Me puse a tener una relación con una protestante. Tomé la decisión de empezar a volver a la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo dije, bueno, conocí a esta chica que es de fe bautista y empezamos una relación. Entonces eso nuevamente me empezó a hacer tambalear. Fue una relación de 3 años aproximadamente. Cuando ya llegábamos al segundo año y algo de relación, su papá, una tarde, me pregunta, mi hijo, ¿qué querés con mi hija? Y bueno, seguramente vamos a casarnos en algún momento, no sé. ¿Y por qué? Le dije. Y me dice él, no, está bien, me dice, pero lo que pasa es que estoy enterado de que no estás bautizado, me dice él. Y yo le dije, pero ¿cómo que no estoy bautizado? Claro que sí, estoy bautizado en la Iglesia Católica. Cuando yo tenía, no sé, unos meses, mi mamá me hizo bautizar. Y me dice, no, ese bautismo no vale. Y me empieza a explicar con la Biblia, me dice, no, mira, porque acá en la Biblia dice esto y esto y esto. Y tu bautismo no vale, y tenés que hacerte bautizar. Y bueno, yo te propongo que vengas a la iglesia con nosotros. Nuestra iglesia es aquí, a 1 kilómetro, y podés venir los domingos de mañana, nosotros nos vamos al culto y bueno, y hablas con el pastor y te haces bautizar. Y ahí yo me quedé así, me quedé pensativo. Le dije, bueno, pero eso es algo muy grande, le dije. Claro que es algo muy grande, es un cambio de vida y tenés que hacerte bautizar, hermano, hijo mío. Bueno. Y le dije, no, lo que pasa es que es algo muy grande porque mira que eso sería renegar de la fe católica que yo recibí de mis padres. Y eso va a causar un problema en mi casa. Y a mi mamá no le va a gustar, a mi papá tampoco, todo el mundo, no sé, me van a poner la cruz. Y me dice él, bueno, ese es el camino de los cristianos, que nos quieran crucificar. Y le dije entonces, bueno, ¿sabes qué? Todo bien que me crucifiquen, pero ¿sabes qué? Te quiero proponer algo. Le dije, yo quiero hacer una investigación. Y me dice él, sí, ¿sobre qué querés investigar? Yo quiero saber cuál es la iglesia verdadera de Cristo. Y me dice él así, sin dudas, y la iglesia cristiana es la de Cristo. ¿Por cómo vas a dudar? Me dice, sí, pero ¿cuál de todas? Le dije. ¿No? ¿Cuál de todas? Porque vos me estás invitando a la iglesia bautista. Acá a 2 cuadras está el centro familiar. Más para allá está no sé qué, la presbiteriana. Y después están los adventistas. Y están de todo. O sea, ¿cuál de todas? La católica no. Y no, los católicos no. Ellos no son cristianos. Ellos... Bueno, y le dije, bueno, está. ¿Sabes qué? Me encanta tu propuesta, pero quiero investigar. Quiero hacer una investigación. Y bueno, así fue que yo empecé a hacer una investigación que duró unos meses, pero ya en la primera semana pude darme cuenta de varias cosas. Por ejemplo, que la iglesia bautista no fue fundada por Cristo, porque era muy sencillo buscar en internet día de fecha de la fundación de la iglesia bautista, de dónde salió. Y bueno, cuando me di cuenta que empezó allá por el siglo XVII,
Después ya era cuestión de buscar fecha de fundación de las demás iglesias protestantes también. Y todas tenían fecha de fundación muy reciente, hace 2 siglos, hace un siglo, hace 50 años, hace 10 años, así. Bueno, entonces ahí me di cuenta rápidamente que, bueno, evidente, que la iglesia de ellos no puede ser la iglesia de Cristo. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene de malo? Pensé. A lo mejor ellos enseñan realmente la doctrina de Cristo. A lo mejor enseñan la doctrina de los apóstoles, porque eso es lo que importa. Tiene que haber la misma doctrina. Y el culto tiene que ser igual. El culto de ellos debe ser igual al culto de los apóstoles, el culto que hacían los apóstoles. Y entonces yo quería averiguar cómo era el culto. Me puse a mirar información sobre los luteranos, sobre los anglicanos y todo eso. En eso me di cuenta que los luteranos empiezan allá en el siglo XVI. Y bueno, ahí ya me di cuenta de que los protestantes no venían de Cristo directamente. Y después me enteré de que existe algo que se llama sucesión apostólica. Recién ahí yo me enteraba de que existe algo que se llama sucesión apostólica. Entonces eso me llevó a trazar una línea para atrás. Entonces yo iba paso a paso hacia atrás. Y bueno, hasta que llegué al siglo IV, siglo III, siglo II, siglo I, y me encontré con un caramelito. Me encontré con los padres de la iglesia. Y bueno, un día me encontré con un tal San Ireneo de León, que había escrito unos cuantos libros, cinco libros, o sea, un libro en 5 volúmenes que tiene el nombre de Contra los herejes. Me llamó mucho la atención, yo me descargué eso y me puse a leer algo, o sea, para serte sincero, no me puse a leer los 5 volúmenes, pero sí me pareció muy interesante las cosas que yo encontré ahí, que él refutaba con la razón y con la doctrina apostólica a los que se habían salido de la iglesia en aquel entonces, llamados gnósticos, que a su vez estaban separados en varias ramificaciones. Eso me llamó mucho la atención y se me prendió la lamparita. Y ahí dije, epa, pero se parecen a los protestantes, que están ramificados. Y mira cómo les refuta a este señor que se llama Ireneo, pero es un genio, impresionante cómo escribe. Entonces, ese fue uno de los golpes más grandes que tuve, encontrarme con San Ireneo de León. Un segundito, hay gente que tal vez no conozca quién es San Ireneo. San Ireneo es discípulo de San Policarpo, que a su vez es discípulo del apóstol San Juan. O sea, San Ireneo es un obispo de la ciudad de Lyon que vive durante el siglo II y que es uno de los primeros sucesores apostólicos. Nada más quería hacer esa aclaración. Si la puedes hacer vos también con los otros, para que la gente que no conoce quiénes son estos personajes de los que estás hablando se puedan enterar. Dale, excelente. Bueno, esto que te estoy contando ya estaba pasando allá por el año 2010, entrando 2011. Era el verano 2010-2011. Y bueno, yo continué mi investigación, pero así también dije, esto que yo estoy encontrando vale la pena archivar. Esto va a valer la pena archivar. Y yo no me olvidaba de la promesa que le hice al papá de esta chica. Le dije, mira, cuando yo regrese, cuando yo encuentre la respuesta, te traigo así, archivado, y te regalo también si querés. Él seguramente feliz, porque a lo mejor iba a pensar que yo le iba a venir con pruebas bíblicas de que los católicos son unos idólatras o algo por el estilo. Pero no, yo empecé lo que tengo acá, y tiene 220 páginas. Acá está. Esto es lo que yo
lo que yo conseguí imprimir en aquel entonces. ¿Dónde está la tapa? Acá. Son 220 páginas que hablan sobre los padres de la iglesia. Son cartas enteras, especialmente de San Ignacio de Antioquía, que te puedo leer uno de los párrafos que más me impresionaron. Acá en la carta a los esmirnenses, párrafo 6, a ver. Sí, párrafo 6. ¿Te puedo leer? Sí, por favor. Bueno, esto fue lo que yo fui encontrando y me abrió mucho los ojos. Me abrió mucho los ojos y ahí, por el lenguaje que utiliza, me di cuenta de que absolutamente no era bautista, no era protestante, pero de ninguna de las denominaciones protestantes, sino que era católico. Les voy a leer. Dice, a ver, se abstienen de la Eucaristía. Está hablando de los docetas. Se abstienen de la Eucaristía y de la oración, porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo, cuya carne sufrió por nuestros pecados y a quien el Padre resucitó por su bondad. Cuando yo leí esto, encontré la palabra Eucaristía 2 veces, cosa que los protestantes jamás te van a decir. Ellos nunca utilizan la palabra Eucaristía. No sé si estoy exagerando o fue simplemente mi percepción, pero yo nunca escuché de un protestante hablar de la Eucaristía, así con esos términos. Entonces, a medida que yo iba avanzando con esta investigación de los padres de la iglesia, me di cuenta de que el lenguaje de estas personas era totalmente, netamente católico. También me sorprendió mucho el párrafo número 8 de esta misma carta de San Ignacio de Antioquía, que vivió en el siglo I y murió en el siglo II, allá por el año 107, murió martirizado, devorado por los leones. Él fue obispo de Antioquía, como bien dice su nombre, Ignacio de Antioquía, fue discípulo directo de San Juan Apóstol. Y bueno, él escribió esto: eviten las divisiones, como el comienzo de los males. Sigan todos a su obispo. Sigan todos a su obispo, como Jesucristo siguió al Padre. Es un lenguaje netamente católico, Leonardo. Utiliza la palabra obispo. Acá, escucha lo que dice. Y al presbiterio como los apóstoles. Presbiterio. Y respeten a los diáconos como el mandamiento de Dios. Que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo. Consideren como Eucaristía, nuevamente, consideren como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien él la haya encomendado. Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo, tal como allí donde está Jesús, está la Iglesia Católica. Esto fue contundente. Ya llegado a este punto, yo no tuve nada que decir. Era simplemente corroborar lo que ya Dios mismo me había mostrado en el 2008, su iglesia. Acá lo estaba viendo por escrito, Iglesia Católica, escrito por un discípulo directo de San Juan Apóstol. Pero otro día yo me encuentro con otro texto, porque ¿te acordás que yo quería descubrir cómo era el culto de los cristianos? Yo estaba obsesionado con eso, porque a mí no me importaba cómo se llamaba la iglesia, tanto como saber la forma del culto, cómo hacían el culto los primeros cristianos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, yo había encontrado algo pequeñito acerca del culto, donde dice, a ver, les voy a leer para que después no digan que yo estoy inventando. Acá. Momentito,
porque lo que yo quería saber es cómo era el culto de los primeros cristianos. ¿Será que era al estilo de los protestantes, con mucho canto, baile y emociones, y que se tiraban al piso y milagros y imposición de manos y de todo ese tema que ellos siempre hacen, o cómo? Entonces yo me puse a buscar en la Biblia, y en aquel entonces les tengo que decir que yo tenía poco conocimiento de Biblia. Sin embargo, me encontré con esto. Hechos 2:42. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en la fracción del pan y en las oraciones. Cuando yo leí esto, me hizo ver más o menos la misa, más o menos. Una descripción muy, muy, muy simple de lo que es la misa. Pero no me convenció, no me convenció. Lo que sí me convenció fue la carta de San Justino Mártir. Esa carta, cuando yo leí esta carta, me saqué el sombrero así y dije, no, apaguen las luces, yo me voy, ya está. ¿Podrías decirle a la gente, por favor, cuál es el título de la carta que estás mencionando de San Justino y quién fue San Justino? Sí, San Justino fue un cristiano de origen pagano. Nació en el año 100 más o menos, vivió obviamente en el siglo II, murió, se cree que en el año 162, 165, por ahí, no se tiene muy bien la fecha. Fue uno de los primeros apologistas cristianos. Él era de Nápoles. Él era de una ciudad que se llamaba Nápoles, o Neápolis, algo así, en una región que se llama Cisjordania, ¿sí? Él había escrito el diálogo con Trifón, donde él cuenta a través de un diálogo su conocimiento de las muchas filosofías por las que él había pasado y su descontento al respecto de ellas. Y también hace una apología de su nueva fe, la fe cristiana. Él cuenta por qué esa fe es la verdadera. Ahora, en el libro que se llama Apología, creo que tiene un libro que se llama Apología, ¿cierto? Sí. Dos. Dos. Bueno, en la Apología, en el primer libro que se llama Apología, él escribe lo siguiente. Él cuenta cómo es el culto de los cristianos. Entonces ahí él dice lo siguiente: el día que se llama Día del Señor, el domingo. Antes los paganos llamaban Día del Sol al domingo, ¿sí? Un día después del sábado tiene lugar la reunión en un mismo sitio. Todos los que habitan en la ciudad o en el campo se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y en nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar la salvación eterna. Acá ya se puede ver, ya se puede vislumbrar lo que se hace en la misa. Ya se puede ver y incluso está ordenado, está cronológicamente ordenado. Sigo leyendo. Luego se lleva al que preside el pan y una copa con vino y agua mezclados. El que preside los toma y eleva alabanzas y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones.
Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo ha respondido amén, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes el pan y el vino eucaristizados. A nadie le es lícito participar en la Eucaristía, si no cree que son verdad las cosas que enseñamos y no se ha purificado en aquel baño que da la remisión de los pecados y la regeneración, y no vive como Cristo nos enseñó. Porque no tomamos estos alimentos como si fueran un pan común o una bebida ordinaria, sino que así como Cristo nuestro Salvador se hizo carne y sangre a causa de nuestra salvación, de la misma manera hemos aprendido que el alimento sobre el que fue recitada la acción de gracias o Eucaristía, que contiene las palabras de Jesús y con que se alimenta y transforma nuestra sangre y nuestra carne, es precisamente la carne y la sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó. Los apóstoles, en efecto, en sus tratados llamados evangelios, nos cuentan que así les fue mandado cuando Jesús, tomando pan y dando gracias, dijo: haced esto en conmemoración mía, esto es mi cuerpo. Y luego, tomando del mismo modo en sus manos el cáliz, dio gracias y dijo: esta es mi sangre, dándoselo a ellos solos. Desde entonces seguimos recordándonos unos a otros estas cosas, y los que tenemos bienes acudimos en ayuda de otros que no los tienen, y permanecemos unidos, y siempre que presentamos nuestras ofrendas, alabamos al Creador de todo por medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Esto fue escrito ya por el año 155, según los historiadores. Si escucharon bien lo que acabo de leer, es una descripción total de la misa. Al pie de la letra. Al pie de la letra. Y esto es lo que yo quería encontrar. ¿Cómo era el culto que celebraban los cristianos en los primeros siglos? Sí. Y era acá. Entonces San Justino aquí me respondió. Javier, sí. Una cosita antes de continuar, que quisiera poder hacer un pequeño paréntesis apologético. Sí. Entre los protestantes siempre nos cuestionan, o los católicos, que creer que se transustancian el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo es contrario a la Escritura, porque el Señor nos dijo que hagan esto en memoria mía, y ellos siempre presentan como si creer que hay transubstanciación y creer que es hecho en memoria suya fueran dos cosas opuestas, como si el hecho de que dijera como si dijera que hacerlo en memoria de ellos significara que fuera automáticamente un símbolo. Entonces no se puede enseñar que allí está presente el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero justamente San Justino el mártir, porque se llama San Justino mártir porque fue mártir, justamente él enseña que no, que él, siendo un católico, perteneciendo a la Iglesia Católica, él creía en la transubstanciación, que como bien y explícitamente lo dijo, se convertía el pan y el vino, se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo para transformar su propio cuerpo y su propia sangre en inmortales. Inmortales no porque no pudieran morir acá en la tierra, sino que heredarían la inmortalidad. Pero además él une estos dos conceptos, y no como los protestantes que los separan. Recordemos, los protestantes separan, dicen: no, si crees que hay transubstanciación, no podés creer que es hecho en memoria de él. Y si fue hecho en memoria de él, como un recordatorio, entonces es simbólico y no puede haber transubstanciación. Pero San Justino mártir justamente le refuta a todos los protestantes, porque para él eran las dos cosas. Y para él no había una dicotomía de o es simbólico o en conmemoración de él, o es transubstanciación y estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Para San Justino mártir, como lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica y lo enseñan todos los obispos de la Iglesia del siglo I, II, III en adelante, era todo lo mismo, era ambas cosas. Estábamos comiendo a Cristo
bebiendo de su sangre para poder transformar nuestra propia esencia y poder ser herederos de la inmortalidad, pero a la vez lo hacíamos para conmemorar, para honrar y para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Cierro el paréntesis porque tal vez alguno no se percató de que esas frases de San Justino Mártir refutan el argumento protestante que te salen al toque diciendo, no, pero el Señor Jesús dijo que es solamente para conmemorarle, por lo tanto debe ser un símbolo. Perdón, continúa, hermano. Sí, sí, no, les vuelvo a leer el pedacito donde San Justino Mártir dice claramente que hay transformación. Escuchen, dice, hemos aprendido que el alimento sobre el que fue recitada la acción de gracias, o sea, la Eucaristía, que contiene las palabras de Jesús, esas que se encuentran en Lucas 22, 19, 20, y con que se alimenta y transforma nuestra sangre y carne, es precisamente, acá está, es precisamente la carne y la sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó. Es la carne y la sangre. Entonces, de eso también habla San Ignacio de Antioquía. Mira que fueron casi contemporáneos. Moría San Ignacio de Antioquía y nacía San Justino Mártir. O sea, esta doctrina ya estaba muy claramente enseñada entre los primeros cristianos. No es un invento de la Iglesia Católica mucho tiempo después, como quieren hacer ver los protestantes. Les leo, para que no digan que estoy inventando, les leo el parrafito, la parte donde San Ignacio de Antioquía, en el año 105, 50 años antes que Justino Mártir, escuchen lo que dijo: se abstienen de la Eucaristía y de la se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Acá está. Entonces, quienes se abstenían de la Eucaristía son aquellos que no creen que ese pedazo de pan sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo. En otras palabras, está diciendo que los que sí participan de la Eucaristía son aquellos que sí creen que ese pan ya no es pan, ahora es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa diciendo, cuya carne sufrió por nuestros pecados y a quien el Padre resucitó por su bondad. O sea, es la carne del mismo Jesús resucitado. Para los que por ahí me estarían diciendo, no, pero ustedes matan a Jesús, ustedes comen un Jesús muerto, un Jesús en la cruz, entonces. No, ese es un Jesús, o sea, ese es Jesús resucitado, el mismo que resucitó y subió a los cielos. El mismo se hace presente literalmente en el pan y en el vino. Bueno, no sé si estoy aclarando mejor este punto. Perfecto. Bueno, ¿y cómo entonces pasás de esa situación, de esa comprensión, a plantearle toda esta situación al que te había desafiado a bautizarte y a renegar de tu fe católica? Y bueno, ¿cómo continúa esto tu regreso? Yo le dije, bueno, acá está. Este es el resultado de mi investigación. Son 220 páginas. Para los que preguntan, ¿tenés el archivo en PDF? No, ya no tengo el archivo en PDF. Esto yo hice en el año 2011. No sé en qué computadora estará el archivo PDF. Lo imprimí y fui y acá está. Lo mandé a encuadernar. Fui a la casa de esta señorita y le dije al papá, acá está el resultado de la investigación. Y bueno, al leer así, ya por el título no le gustó. Los padres de la iglesia no le gustó el título. Y bueno, fue ojeando y mirando y no le gustó. No le gustó. Tampoco le gustó al hermano. El hermano quería ser pastor. Recuerdo que el hermano se compró una casa en una ciudad al lado de Asunción. La casa tenía un terreno baldío, un terreno vacío al lado, donde él los sábados aprovechaba para captar gente. O sea,
¿Qué hacía él? Él iba con chocolate y ¿cómo es? Galletitas dulces para los niños. Entonces, él y su señora jugaban su señora jugaba con los niños mientras él después les predicaba a los niños. Y detrás de los niños, obviamente, los padres. ¿Para qué? Para él después fundar su propia iglesia. Estas son cosas que pasaban en aquella familia. Y yo le dije a este señor, a este que quería ser pastor, le dije, mira, te propongo algo. Todo bien con que prediques a los que ya son protestantes, pero llévame, permitime ir contigo a este evento cada sábado que vos tenés y déjame que yo enseñe a los católicos, porque supongo que la mayoría son católicos. Y me dice él, no te puedo permitir eso porque vos le vas a enseñar mentiras, me dice él. Y entonces, él me hizo otro desafío, ya unos meses después. Me invita a la cena de acción de gracias. Te invito a la cena de acción de gracias. Era noviembre y me dice, vamos a tener una cena de acción de gracias en la iglesia bautista. Todavía seguía insistiendo que yo me bautice. Y yo le dije, ¿pero por qué? Ahí le pregunté, ¿pero por qué ustedes celebran esta cena de acción de gracias si esa no es una fiesta bíblica? O sea, mostrame en la Biblia dónde los apóstoles celebraron una fiesta anual de acción de gracias. ¿Cómo es eso? Y no, pero estas son cosas que nosotros heredamos de nuestros hermanos en Estados Unidos y no sé qué. Y ahí le dije, mira, mañana mismo te traigo el significado verdadero de lo que es la cena de acción de gracias y te voy a contar cuál es la verdadera acción de gracias. Y le traje un folletito así que yo mismo escribí. Toda la noche me pasé escribiendo y fui a la casa otra vez. Y le entregué así un impreso de 5 páginas más o menos donde contaba toda la historia de la acción de gracias de los Yankees y le contestaba con citas bíblicas lo que yo conocía en aquel tiempo sobre la Eucaristía, la verdadera acción de gracias y los textos que yo ya tenía de los padres de la iglesia, se los copié también. Y obviamente no le gustó para nada y nunca más me dijo nada. Y no, esa relación con esa persona terminó ya a los pocos meses. ¿Tu novia también fue ese el momento en el que cortaste o te cortó ella? No sé cómo fue. No, se fue disolviendo. Se fue disolviendo de a poco porque cada vez que hablábamos de religión terminábamos peleando porque para ella era más importante el sentir que Dios está en un lugar X que conocer la verdad. ¿Se entiende? O sea, ella había sido católica y se fue a la iglesia bautista y en un momento así de oración, dice ella, sintió la presencia de Dios en ese lugar, cosa que nunca sintió en la iglesia católica. Y por eso se quedó en la iglesia bautista. Entonces, para ella era más importante lo que ella sentía en su corazón que conocer a Cristo en la Eucaristía, recibir a Cristo en la Eucaristía a la manera de los apóstoles. Qué bien. Y para ir terminando, Javier, ¿qué te llevó a comenzar el canal? Porque queda claro que de ahí en más el próximo paso fue regresar a la Iglesia Católica, confesar tus faltas, pedir la reincorporación, o sea, los sacramentos. Totalmente. Pero claro, ¿qué fue lo que te hizo llevar todo al siguiente paso, que es empezar un canal para mostrarle a la gente cuál es la verdadera iglesia? Sí, nada más para cerrar el testimonio, lo que decís. Ya cuando terminé mi investigación y ahí ya dije, está, Dios ya me mostró su iglesia, yo ya hice la investigación, acá ya no hay más duda, seguramente lo que tengo que hacer es volver a la iglesia, ya son demasiadas señales. Y me acerqué a los franciscanos
Ahí conocí al sacerdote cuando eso era fraile todavía, hoy ya es sacerdote, se llama Tomás Sosa. Entonces él se convirtió en mi guía espiritual desde aquel entonces, y él me fue guiando, encaminando para regresar correctamente a la fe católica. Obviamente hice mi confesión en esa misma capilla con los franciscanos, y ya a partir de ahí nunca más me salí de la iglesia, nunca más. Mi sueño siempre fue enseñar lo que yo había descubierto. ¿Qué fue lo que yo había descubierto? Que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Ese era mi sueño. Un sueño que yo no sabía cómo iba a hacer realidad. Lo que yo sí sabía es que iba a tener muchos enemigos, porque lo poco que yo conversaba con otras personas, ya sean católicas o no, siempre recibía alguna crítica. Los católicos me decían, no, eso está mal, deja que los protestantes sean protestantes, acá no pasa nada, total, Dios es para todos, y a él no le molesta que uno se salga de la iglesia. Si se salió es por algo. Y los protestantes, por supuesto, me decían que yo estaba loco, que yo estaba iluminado por demonios, y entonces que no. Bueno, pero mi sueño era enseñar lo que yo había descubierto, y obviamente aprender más. Yo quería aprender más. Les quiero contar que en aquel tiempo, les digo, año 2011, en aquella época había muy poco material de apologética en internet. Los que conocen a Fernando Casanova, al doctor Fernando Casanova, sabrán que ya él había dado su testimonio en aquel entonces, y estaba en auge el testimonio del doctor Fernando Casanova en el año 2011, que me ayudó muchísimo, y me llevó también después a conocer la obra del padre Flaviano Matuli. Pude conseguir el librito amarillo del padre Flaviano, y eso me ayudó para empezar a aprender citas bíblicas y poder dar algo de respuesta de la fe, en defensa de la fe. Pero no sería hasta el año 2019, cuando vino el padre Toro aquí a Paraguay, que yo conseguiría realmente darle forma a esto que ustedes hoy pueden ver en Facebook y en YouTube, que se llama Rescate Apologética Católica. Los que me conocen saben que el padre Toro me había pedido para que, bueno, cuando nos conocimos en persona aquí en Paraguay, él por alguna razón me pidió que le acompañe en sus charlas en diferentes ciudades, y a lo que yo obviamente respondí que sí, que quería ir con él. Entonces él me dio la oportunidad de contar mi testimonio en aquel entonces con él, y también me dio la oportunidad de hacer de lector en sus enseñanzas. Entonces yo pude aprender algo con el padre Toro en aquel tiempo. Y un poquito antes de que él dejara el Paraguay para partir a Argentina nuevamente, le había preguntado yo cómo tengo que hacer para formar un grupo de apologética y después ir a enseñar en las parroquias y ayudar. Y él me dice, mira, lo que tenés que hacer es estudiar de mis videos, anotar todos los versículos bíblicos, aprender los versículos bíblicos, las explicaciones, los argumentos, manejar bien la Biblia, y no te salgas del magisterio de la iglesia. Jamás te salgas del magisterio de la iglesia. No te pongas a enseñar cosas que no vas a poder explicar. Así nada más me dijo, ¿verdad? En cortas palabras. Y nada, eso fue lo que hice. Tenía un grupo de amigos en aquel entonces que querían empezar también a
hacer esto mismo. Y nos juntamos, empezamos a tener reuniones cada fin de semana y luego ya nos encontrábamos predicando en diferentes parroquias. Llegamos a ir a Formosa, llegamos a ir a otros pueblos del interior de Paraguay también. Y cuando se vino la pandemia, se dio la necesidad de llevar todo eso a las redes sociales. Y así empezaron los videos que ustedes pueden ver cada semana. Qué interesante, qué interesante. Bueno, tiene tantas cosas para poder seguir ampliando, pero ya va un buen rato del video y no quisiera poder ampliarlo más. Javier, estoy enormemente agradecido. Tengo entendido que es la primera vez que cuentas tu testimonio en público, ¿no es cierto? En un video, en un canal, ¿puede ser? Estoy confundido. En el canal de Padre Luis Toro ya había contado mi testimonio. Hace 2 años más o menos, eso es... o sea, justamente de esa manera nos habíamos conocido. Y ahora en tu canal, El Depósito de la Fe. Esta versión del testimonio está mucho más detallada. Está mucho más detallada porque tengo el material acá en mano. Y bueno, pude darle más cuerpo a todo. Perfecto. Bueno, Javier, estoy enormemente agradecido al Señor en primer lugar y a vos por tu predisposición. Esperamos que realmente el Señor pueda añadir mucha bendición a todo este apostolado que estés realizando. No sé si querés dejar algunas palabras finales. Yo les pido a la gente que pueda ir y a visitar el canal Rescate Apologética Católica para que puedan conocer el contenido que hace Javier. Él hace muchos programas en vivo. Yo de tanto en tanto, cuando coincidimos en los tiempos, me sumo. Él es testigo de que de tanto en tanto ahí le mando un saludo en los videos. Pero bueno, invito a todos a que puedan darle su like, suscribirse, compartir los videos de él, porque es necesario multiplicar los soldados de Cristo que están defendiendo la iglesia de Cristo. Javier, ¿alguna cosa final que quieres decir? No, simplemente agradecer a las personas que siguen tu canal y claro, invitar a que conozcan Rescate Apologética Católica. Nosotros no tocamos tanto temas de patrística porque eso se lo dejo más al hermano Leonardo. Nosotros nos dedicamos más a la Biblia y al catecismo, pero claro, de tanto en tanto tocamos algo de patrística. Y bueno, que se animen las personas que quieran estudiar, por favor. Acérquense a sus párrocos, pídanles orientación para estudiar la Biblia y por supuesto en Rescate Apologética Católica van a poder encontrar varios videos de diversos temas donde van a poder aprender a defender la fe. Nosotros nos tomamos el tiempo para explicar con mucha longitud, digamos, cada cosa. A veces nos quedamos en un versículo, pero un buen tiempo, para que no queden dudas. Entonces, anímense y con humildad y con mucha fe en el Señor van a poder hacer también este trabajo de defensa de la fe. No tengan miedo. Creo que ya tengo el título para el video: de apóstata a discípulo del Padre Toro, porque por lo que nos has contado, te has aprendido todos los videos de Luis Toro y los has puesto por escrito. Al menos eso me has contado en alguna ocasión anterior, que los has anotado, que los tenés tranquilos, y sos un transmisor del catecismo que da el Padre Luis Toro. Acá está, este es mi cuadernito donde tengo todas las enseñanzas del Padre Luis Toro. Bueno. Acá está. No muy ordenado, pero está todo ahí, Bueno. Y sí, te agradezco, Leonardo, por este tiempo y denle like al video, compártanlo. Así. Bueno, querida audiencia, que Dios los bendiga mucho, que Dios nos guarde en su santísima iglesia, que Dios le dé larga vida a la Iglesia Católica. Viva Cristo Rey.